Estamos en la serie, ¿cierto?, de Romanos, ¿ya? Y hoy día vamos a continuar con esta serie. Hemos tenido dos predicaciones anteriores que el pastor Salvador habló sobre el bautismo, y ahora vamos a continuar y vamos a terminar con el capítulo 6. Así que quiero invitarles a que puedan ir a sus Biblias, y el título de nuestro mensaje para hoy, de mi predicación en esta mañana, es Libres para servir. Libres para servir. Y quiero que vayamos, por favor, si me acompañan ustedes ahí. Y saben que quiero decirles que es importante que ustedes tengan su Biblia, ya sea en la aplicación o la Biblia así físicamente, que ustedes puedan tener sus Biblias abiertas y puedan ahí ir leyendo los versículos que vamos a profundizar hoy. Vamos a mirar los versículos del 15 al 23. Del 15 al 23. Me gustaría orar antes de entrar de lleno ya a esta predicación. Señor, quiero darte gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque es tu corazón, Señor, poder, como decía Salvador, es alimentarnos, es nutrirnos. Y estamos aquí, Señor, sedientos de ti. Estamos aquí deseosos de recibir todo lo que tú nos vas a dar. No queremos, Señor, que nada se pierda. No queremos dejar que nada pase y que otro tenga provecho de eso. Queremos, Señor, que todo lo que vamos a escuchar y todo lo que tú nos vas a dar sea provechoso y de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dije que vamos a profundizar en el capítulo 6 del 15 al 23, pero quisiera ir como para introducirnos en esta enseñanza de hoy. Quisiera que vayamos al capítulo 6, al capítulo 1, versículo 1 de su Biblia. Romanos 1:1. Para que conozcamos un poquito quién es esta persona que está escribiendo esta carta. Romanos 1:1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Esta es la presentación que Pablo hace al empezar a escribir su carta a los romanos. Se presenta como Pablo, siervo. Y esa palabra es muy importante, porque sabemos, o la gran mayoría, quizá hay alguien que no sabe, pero hoy vamos a aprender que quién era este hombre, Pablo, antes de presentarse como siervo. En todas las cartas, Pablo tiene una presentación, en algunos casos iguales y en otras parecidas, pero siempre tiene una intencionalidad al presentarse. Él se presenta a los romanos como siervo de Jesucristo. Y el título, le dije yo, que de mi mensaje es Libres para servir. Entonces, allá vamos con esta enseñanza. Ese va a ser el enfoque en esta mañana, que hemos ya sido llamados a libertad, pero para servir. Y Pablo tiene muy claro esto, y él tiene la autoridad y tiene la autoridad para él presentarse y él decir: yo sé de qué estoy hablando. Se dice él siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Tres cosas importantes: es siervo, es llamado a ser apóstol y además es apartado para el Evangelio, es decir, apartado para esta comisión, para esta noticia tan agradable, tan buena. Siervo, llamado y apartado. Pero ¿quién es Pablo? ¿Quién era Pablo antes? Si pudiéramos resumir su vida pasada, podríamos decir que Pablo era un esclavo de la ley. Pablo vivía bajo la ley y era un siervo fiel de la ley de Moisés, un defensor
como decimos acá en Chile, un defensor de a pie junto, firme, de la ley. Y lo que quiero decir es que Pablo sabe muy bien entonces en qué tema está él hablándole a los romanos. En Gálatas 5:1 también Pablo se presenta como esto. No lo vamos a mencionar, solamente quiero que si quiere anotarlo ahí en su hojita de aplicación. Gálatas 5:1. Vamos entonces a mirar los versículos que dijimos, capítulo 6 del 15 al 23. Pero antes me gustaría que vaya usted ahí a su hojita de aplicación, que siempre tenemos preparada para los días domingos. Si alguien no la tiene, no sé si quedaron hojitas atrás, Pablito. Si alguien no tiene la hojita, puede pedírsela a Pablo, a Juan Pablo, y él se la puede hacer llegar. La primera pregunta o frase que ahí aparece dice: ¿puedes reconocer quién es el amo y señor de tu vida? Ahí donde tú estás, en la condición que llegaste en esta mañana, quiero que puedas meditar un momento y pensar y preguntarte quién es el amo y señor de tu vida. Y a medida que vayamos profundizando y vamos entrando en el tema, vamos a poder tal vez responder con mayor claridad a esta pregunta. Si aún tienes duda, puedes ahí poner tal vez alguna nota. La idea es que al final de esta prédica o de este mensaje tú puedas completar esa respuesta y reconocer quién es el amo y señor de tu vida. Entonces dice el versículo 15. Vamos al versículo 15. ¿Qué pues, dice Pablo, qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué pues? Lo que Pablo viene hablando tiene relación con los versículos anteriores que vimos en la enseñanza del domingo, no del anterior, sino del antes al anterior. Lo que nos enseñó el pastor Salvador. El versículo 12 al 14, si ustedes pueden ir a su Biblia y pueden leerlo. Y a esto se está refiriendo cuando Pablo dice: ¿qué pues? A través de Cristo hemos sido libertos de la condenación de la ley. Ya no estamos bajo la ley. Ya no servimos al reino de las tinieblas. Ya no servimos al reino del pecado, sino hemos sido trasladados de reino. Y ahora estamos bajo el reino de la gracia, es decir, bajo el reino de Cristo. ¿Puedes decir amén a esa palabra? ¿Vives bajo el reino de Cristo? Yo escuché muy bajito. Pero Dios sí te escuchó, así que tranquilo. La idea es que puedas vivir y que yo pueda vivir bajo el reino de Cristo. Cambiamos la muerte por la vida. Cambiamos la desobediencia por la obediencia. Cambiamos la vergüenza por honra. La esclavitud por libertad. Y aquí en este punto es donde muchos a veces nos confundimos. Un reino de esclavitud a un reino de libertad. Un reino de condenación a un reino de salvación. Y bueno, podríamos seguir enumerando mucho más, ¿no? Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque hemos sido trasladados de ese reino de tinieblas a ese reino de luz. Gloria a Dios por la cruz. Todo es gracias a la cruz. Si no fuera por
lo que Jesús, y cuando digo cruz, no me refiero a ese sentimiento o a esa forma religiosa que algunos pueden tener de mirar la cruz como un símbolo o como una imagen, y que muchos tal vez en algún momento pueden tenerlo como un amuleto o como algo que te puede solucionar. No es ese palo cruzado, no es ese, sino es lo que Jesús hizo ahí, en la cruz. Eso es a lo que me refiero cuando digo gloria a Dios por la cruz. Cuando Jesús vino, su gran propósito era mostrarnos al Padre. Y Él cumplió eso. Nosotros a través de la cruz podemos ir al Padre. No hay otra manera, no hay otra forma. No hay otra manera para ver al Padre sino a través de este camino que es la cruz. Entonces, al ser trasladados de reino, tenemos lo que ya hemos mencionado, todos estos beneficios y muchos otros más. Y es posible que haya alguien acá que le suceda como a mí, que tal vez no entiendes a cabalidad todo el beneficio que significa vivir en la gracia. En lo personal, sé que vivo en la gracia, pero sé que hay muchas cosas que aún me cuesta entender. Así que si hay algo que tú todavía no entiendes, tranquilo. Este es un camino progresivo. Hoy entiendes algo, mañana volverás y entenderás otra cosa. Y así será progresivo el camino. En Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que lleguemos a la eternidad, hasta que el día es perfecto. Entonces Pablo, lo que está preguntando aquí en el versículo 15, dice: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esa es la gran pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Y es una muy buena pregunta y también válida. Tal vez tú te has preguntado, bueno, si ya vivo en la gracia, entonces, bueno, pequemos. No sé si en alguna has escuchado o has visto o tal vez conoces a alguien que ha estado preso, ha estado bajo una condena en una cárcel. Esto se escucha mucho, cuando tú ves noticias, se escucha mucho. Detienen a una persona y era reincidente. Había salido en libertad, salió en libertad y a los 5 días nuevamente cae y vuelve a la cárcel. Muchas personas, muchos cristianos, Dios los llama al reino de la luz, los saca de las tinieblas, los traslada a este reino, pero vuelven y vuelven atrás. Y esto es lo que Pablo pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hacemos cuando somos tentados? ¿Dejamos que nuestros pensamientos nos dominen y le damos plena libertad y dejamos que ese pensamiento fluya, que esa tentación le damos cabida a la tentación? Pero la respuesta de Pablo en este versículo 15 es así de firme y categórica. Él dice: en ninguna manera. En ninguna manera. En los versículos siguientes, Pablo explica el porqué de esto. Versículo 16.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Este versículo, en su primera parte, Pablo usa un ejemplo muy fácil para la cultura de sus días, ¿no? Para su tiempo. La esclavitud era algo normal en su tiempo, en sus días. Para hoy para nosotros tal vez nos cuesta un poquito entender porque no vivimos en contexto de esclavitud. Pero el esclavo era propiedad de su amo y estaba obligado a obedecer lo que el amo le mandaba. El esclavo estaba sujeto a su amo, libremente u obligado. Pero estaba obligado o tenía que obedecer a su amo. Algunos libremente porque ellos quisieron ser esclavos, otros porque nacieron en una familia de esclavos, entonces nacieron esclavos. De una u de otra forma, el esclavo estaba sujeto a su amo. En la segunda parte de este versículo dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y Pablo aquí está mostrando dos poderes o está mostrando dos reinos en esta parte del texto. Dos poderes o dos amos a los que ellos pueden obedecer. Uno, el pecado y el otro, la justicia. Y Pablo dice, tú eliges a cuál obedeces. O eliges a tu amo del pecado o a tu amo de la justicia. Si obedeces al pecado, son esclavos del pecado. Si obedeces a la justicia, entonces son esclavos de la justicia. La diferencia está en el resultado o en el fin. ¿Por qué? Porque si obedeces a la ley del pecado, tendrás como resultado la muerte. Y por otra parte, si obedeces a la justicia, entonces el resultado será vida. Y eso es lo que dice el versículo 16. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Lo leo de nuevo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo, ¿cómo es que siendo esclavos del pecado, estando sirviendo al pecado, ahora ellos obedecen a la doctrina que Pablo les entregó, que Pablo les predicó? ¿Cómo es que estando metidos en el pecado, ahora ellos han obedecido a la doctrina de Pablo? Y para entenderlo un poquito mejor este texto, vamos a leerlo en la versión NTV. Dice en la versión NTV, antes ustedes, le dice Pablo a los romanos, y ahora para nosotros, antes nosotros éramos esclavos del pecado. Pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. ¿Cómo es que antes tú servías al pecado? Hacías lo que querías. ¿Y cómo es que ahora sirves a la justicia? Estás en la obediencia. Solo gracias a Dios. Solo gracias a la cruz. No hay otra explicación. Y Pablo puede decir gracias a Dios. Nadie puede venir a la gracia por una decisión así solo mía. Tiene que ser gracias a Dios. Versículo 18.
añade y dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esta palabra siervo viene de una raíz o de una palabra griega que significa servidumbre. Duoló, esa es la palabra griega, duoló. Servidumbre, siervo, poner bajo sujeción. También puede significar esclavizar, sea literal o figuradamente. Reducir a servidumbre, esclavitud, hacerse siervo. Lo que podemos entonces sacar o ver observar en este texto. Ustedes han sido librados del pecado. Ahora están al servicio de Dios para hacer el bien. Luego en el versículo 10 y 19, Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servicio a la justicia. Voy a volver enseguida sobre este versículo 19. Quiero pasar al versículo 20. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y lo que les está diciendo es que cuando eran esclavos del pecado, obedecían al pecado y no tenían la obligación, ninguna obligación de cumplir la justicia de Dios, pues eran libres de esta ley. Servían a la ley del pecado, por lo tanto, la ley de la justicia ellos no tenían que cumplirla porque no estaban bajo la ley de la justicia, estaban bajo la ley del pecado. Estando en Cristo, ellos podían, estando sin Cristo, ellos podían pecar y seguir pecando, porque eran esclavos, estaban sujetos a la desobediencia y no tenían por qué obedecer a Dios. Antes de venir a Cristo, tú y yo hacíamos lo mismo. Vivíamos en el pecado, nos revolcábamos en el pecado y no teníamos la obligación de servir a Cristo. Este versículo 20, la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Pasemos al versículo 21. Porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y aquí Pablo se pone un poco más duro, se pone un poco más directo y les hace ver que no había ningún provecho en las cosas que antes hacían. Cuando vivían en la ley del pecado, al contrario, él ve que ahora estos nuevos creyentes se avergüenzan de las cosas que hacían antes. En otras palabras, le está diciendo, ¿de qué te aprovechó todo el tiempo que viviste en el pecado? ¿De qué te sirvió todo ese tiempo? Solo te dejó malos recuerdos. Es cosa que tú mires hacia atrás
y solo tu vida pasada te dejó malos recuerdos. Quizá más de alguna cicatriz de dolor que hoy día la miras y te trae un recuerdo amargo, un recuerdo triste. ¿Cuántas pérdidas te dejó tu vida pasada, tu vida antigua? ¿Cuánto sufrimiento dejaste atrás? Porque el fin de ellas es muerte eterna. Vamos a la hojita de aplicación. Escribe 2 cosas que hacías antes de llegar a Cristo, antes de venir a Cristo, y que hoy te avergüenzas o que hoy te avergüenzan, que quizás no quieras escribirlas. Pero es bueno recordar de dónde nos sacó. Escribe ahí 2 cosas que antes hacías en tu vida antigua y que te avergüenzan. ¿Puedes hacerlo? Quiero dar un momento, si puedes ahí recordar y escribir en tu hojita. ¿Puedes ahora agradecer a Dios por eso? ¿Puedes agradecer a Dios y decir gracias porque me libraste, porque me sacaste de allí? Escribe ahí una palabra de gratitud al Señor y dale gracias a Dios. Porque te sacó, porque te libertó, porque te sanó, porque te perdonó, En fin, escribe ahí, dale gracias al Señor, escríbele una palabra linda a Dios ahí en tu hoja. Y pasemos al versículo 23. Pasemos al versículo 22. No nos saltemos los versículos. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Leámoslos si tienen ahí la aplicación, puede buscarlo en la versión Dios habla hoy. Me gusta a veces observar en otras versiones para tener un mayor entendimiento de lo que dice el texto. En la versión Dios habla hoy dice, pero ahora libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. El fruto de vivir en la gracia es la santificación. El fruto de vivir en la gracia es la santificación progresiva, es la santificación. No es que tú hoy vienes a Cristo, eras pecador y automáticamente cambia tu forma. Es un proceso que va a durar toda la vida. Toda la vida. Hasta que lleguemos a la vida eterna. Y finalmente, Pablo termina estos versículos, este párrafo, o el capítulo 6, con este versículo tan conocido de Romanos. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con esto Pablo resume toda esta sección de su carta y también todo el Evangelio, podemos resumirlo en esta frase magistral de Pablo. Compara los 2 tipos de vida que ha describido en los versículos anteriores.
Los que no tienen a Cristo son esclavos del pecado. Y la paga o el sueldo que gana por eso, por ese trabajo, es muerte. En otras palabras, estas personas ganan la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Y saben que no importa lo bueno que es una persona, no importa cuánto trabajo bueno hagas, porque ningún trabajo es lo suficientemente bueno para ganarnos la gracia de Dios. Romanos 3:10, anoté aquí esa cita. ¿Qué dice Romanos 3:10? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nadie puede decir yo he hecho tantas cosas y por eso merezco la gracia de Dios. Y ahora sí volvamos al versículo 19 para terminar y cerrar este mensaje. Leamos por favor el versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Definamos algunos términos aquí en este versículo. La inmundicia viene de una raíz griega cuya definición es impureza, suciedad, física o moral. Iniquidad viene también de una palabra griega y significa maldad, desorden, ilegalidad, es decir, violación de la ley, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión, todos esos significados. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto y ponga atención, mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Uso, dice Pablo, no está hablando, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Pablo está diciendo que esta frase, este ejemplo que él usa, quizás no sea el mejor para poder explicar esto de la esclavitud, porque habían algunos, y como ya hemos explicado, la esclavitud era algo normal en ellos, pero habían algunos que tenían un mal concepto de la esclavitud y que miraban la esclavitud como algo que los iba a maltratar, castigar. Y cuando tú obedeces a Dios, obedeces a la justicia, Dios no te maltrata, Dios no te castiga. Y esa es la gran diferencia entre ser esclavo del pecado, que te maltrató, que lo pasaste mal, que sufriste y pasaste tantas cosas, y cuando vienes a Cristo y te haces siervo de Él no te maltrata. Él te cuida, Él te bendice, Él te da cosas lindas y tienes gozo. Y vuelvo a citar lo que leí, el primer versículo de Pablo en la carta a los Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo no estaba sintiéndose menoscabado con decir, no, yo soy soy un esclavo nomás de Dios. No, yo soy siervo, soy esclavo de Jesucristo. ¿Qué parte de tu vida, qué área de tu vida aún no le has rendido en su totalidad al Señor?
Yo quiero invitarte en esta mañana a que ahí donde estés puedas contestar la tercera pregunta de tu hojita de aplicación. ¿Qué área de tu vida aún no sometes a la obediencia a Cristo? Si no queda ninguna, gloria a Dios. Nos gozamos por eso. Pero examínate, porque quizás haya más de alguna área ahí en tu vida, hay algo que te cuesta tal vez doblegarla. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas cerrar tus ojos para tener un tiempo de oración al Señor. Puedes cerrar tus ojos. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por esta palabra. Y quiero orar, Señor, por los que cada uno de nosotros, primero por mí, Señor. Quiero pedirte que si hay algún área en mi vida que aún, Señor, no la entrego, que aún, Señor, me cuesta doblegarla a tu reinado, a tu señorío. Señor, quiero que me reveles, que me muestres, Señor. Y a cada uno de los que estamos acá, si hay algún área, Señor, que nos cuesta o que aún no hemos entregado a ti, que hoy sea, Señor, la oportunidad para que le entreguemos, te entreguemos a ti, Señor, esa área oculta, esa área difícil. Nuestro matrimonio, mi trabajo, las finanzas, la falta de perdón, mi familia, idolatría y cuántas cosas, Señor, que antes y a las que antes servíamos, pero que hoy, Señor, que hoy queremos rendirla a tu reino, queremos rendirla a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.